Bienvenidos de nuevo. Esta es la lección 7 de la tutoría de ICT de mayo de 2017, que amplía el comercio diario y el scalping, las configuraciones de celdas de pan y mantequilla, las oportunidades de comercio diario. Muy bien, vamos a observar pequeños movimientos constantes de precios para la distribución y redistribución de compensaciones de programas celulares en programas celulares. IPDA realizará uno de los dos modelos de motores de precios. Acumule liquidez del lado de la compra para la revisión de precios por encima y se activarán las propias paradas de compra. Inducir a los compradores de la contraparte a emparejar las entradas cortas. Con el precio buscará una matriz de descuento a corto plazo más baja para compensar las posiciones. Volver a acumular el valor razonable y retroceder más alto en las matrices premium. Los poseedores cortos débiles se verán presionados en el retroceso. El precio más alto buscará expandirse a una matriz de descuento a corto plazo para compensar posición. La ingeniería de la distribución de compensación de liquidez del lado de la compra cambiará el precio del mercado por encima de un antiguo máximo para promover las órdenes de compra de las órdenes de mercado que residirían allí para los titulares cortos actuales. Esto, en esencia, genera compradores a precios superiores. El flotador abierto por encima de ese antiguo máximo también puede tener límites de compra para los sistemas de ruptura que deseen comprar con fuerza. Este modelo se llama distribución compensada. Su objetivo principal es compensar a los titulares cortos actuales o inducir a más compradores a un precio superior. El modelo se ve con frecuencia en condiciones de mercado avergonzadas y, aunque el flujo de órdenes de la institución en un marco de tiempo más alto sugiere precios más bajos, los modelos de distribución compensados generalmente se desarrollan rápidamente y debe aprender a anticiparlos en máximos clave en el día de entrada. Al proporcionar a los bancos nuevas oportunidades de venta en corto, la redistribución IPTA cambiará el precio del mercado a una matriz de precios de valor justo para proporcionar precios premium de dinero inteligente. El mercado será bajista desde una perspectiva institucional y muchas veces se desarrolla después de una tasa de parada de compra reciente. El retroceso más alto en el precio causará dolor a los titulares cortos actuales y tiende a inducir la compra, proporcionando así liquidez del lado de la compra para emparejar dinero inteligente. Las entradas cortas con este modelo se llaman redistribución. Su objetivo principal es redistribuir nuevas entradas cortas o inducir a más compradores a precios superiores. El modelo se ve con frecuencia avergonzado de las condiciones de comercialización y, mientras que el orden institucional de marco de tiempo más alto sugiere precios más bajos. Por lo general, los modelos de redistribución se desarrollan rápidamente y debe aprender a anticiparlos en arreglos premium clave en la actualidad. Distribución de acuerdo, como mencioné en las configuraciones de compra de pan y mantequilla, no voy a repetir todo esto. Esto es obviamente todo lo que habías visto en la enseñanza anterior, pero al revés no lo hiciste. Lo mismo para el valor razonable. Entonces, todo lo que vimos para las configuraciones de compra de mantequilla de pan se invirtió para las configuraciones de celda. Aquí, todos los parámetros PIB retrataron cuántas horas es todo el tiempo. Todas las estadísticas aquí aplican lo mismo, pero al revés para lo que vimos en las configuraciones de Dubai. Y todo lo que estamos buscando. Para configuraciones de celdas de mantequilla de pan fuertemente relacionadas con configuraciones de zona de muerte, deben ocurrir dentro de la zona de muerte. No estamos buscando cuero cabelludo fuera de los momentos de sesión de mayor volumen del día. Londres abierto, Nueva York abierto, en días cerrados o bajistas, revisaremos el rango diario solo para completarlo. Cuando el mercado está a punto de cotizar a la baja en función de un mayor flujo de órdenes institucionales en un marco de tiempo, en esencia esperamos que la apertura esté en el máximo, el rango diario, o cerca de él. Puede haber un pequeño repunte por encima del precio de apertura y nuevamente ese precio de apertura podría ser 0 GMT o la vela de medianoche en Nueva York. Ahora la apertura de Londres publica el tramo inicial más bajo intradía y luego el precio esperará a la apertura de Nueva York. Entonces, la oscilación inicial puede ver un repunte por encima del precio de apertura, pero generalmente ese precio inicial es más bajo y dentro de esa oscilación de precio inicial estaremos buscando o buscamos, digámoslo de esa manera.
Vieiras de Londres, solo un pequeño retroceso que tiene lugar entre las 5 de la madrugada m y las 7 de la mañana a.m., hora de Nueva York. Este es el almuerzo de Londres, está abierto antes de Nueva York. Luego, durante la apertura de Nueva York, vemos que se desarrolla la segunda etapa del rango diario. Y, por lo general, si se forma un alto en Londres, estamos viendo una continuación en Nueva York hasta que el precio alcanza el rango diario promedio de 5 días hasta que se alcanza el rango mínimo diario de 5 días. Luego hay un retroceso de la mínima que se forma entre las 10 y el mediodía, hora de Nueva York. Bien, entonces el abierto de Londres, estaremos buscando ese cuero cabelludo, el extremo corto de la celda durante la sesión de Londres. Y cuando el flujo de pedidos institucionales de mayor plazo es bajista, anticipamos el máximo de la sesión de Londres. La formación del día, la apertura a las 0 GMT o a las 12 m, en Nueva York puede ver una fase de prolongación al alza en el precio. Esto se puede escalar desde el exterior o justo debajo de él antes de la 1 de la madrugada a.m., hora de Nueva York, el clásico columpio superior de London Judas se puede escalar aún más fácilmente. El mercado retrocede entre las 5 de la m y las 7 de la m, hora de Nueva York, y esto puede proporcionar una entrada de cuero cabelludo a corto plazo. Una vez que se alcanza una matriz premium, incluso después de que haya pasado el punto de entrada ideal de Judas, se puede ingresar un retroceso de 5 minutos para aprovechar el resto de la apertura de Londres a las 5 de la madrugada. Hora de Nueva York. Aquí puede ver un ejemplo de reventa de la sesión de Londres. Este es un precio de redistribución, opera hasta un nivel de valor justo, par de brecha de valor justo, bloque más corto de esa naturaleza. El precio se reduce a un antiguo mínimo y puede ver las posiciones de compensación allí, todas dentro de la zona de muerte del abierto de Londres. Escapando de la sesión. Cuando la apertura de Londres confirme el patrocinio institucional en el lado corto y publique el máximo diario, esperamos que la apertura de Nueva York continúe a la baja, a menos que se haya alcanzado una matriz de descuento de marco de tiempo más alto intradía o se alcance el rango mínimo diario promedio. Buscamos las oscilaciones intradiarias a la baja para determinar las matrices de rango premium en las que ir en corto en la zona de muerte de Nueva York utilizando las 8 y 20 m, hora de Nueva York, para CME abierto para anticipar que la oscilación de Judas de Nueva York para atenuar los objetivos será el promedio de 5 días mínimo del rango diario y la siguiente matriz de descuento del intervalo de tiempo superior que se encuentra en una base de 4 horas y 60 minutos. Si se alcanza el mínimo de ADR antes de las 10 de la mañana a.m., obtenga un 80% de descuento y deje una pequeña porción para capturar cualquier expansión de rango que pueda llenar. Y aquí hay un ejemplo de la reducción de escala de la sesión de Nueva York. Londres ha creado el máximo de las transacciones diarias, una consolidación más baja en un pequeño retroceso a las 8 y 20 de la mañana a.m. CME abierto, el retroceso hacia arriba, el giro de Judas está hacia arriba en una brecha de valor razonable y bloque de órdenes bajistas. Está su redistribución y las transacciones de precios hacia abajo en una brecha de valor razonable por debajo del precio en el momento de la entrada en Nueva York. De acuerdo, reventando el cierre de Londres. Cuando las sesiones de Nueva York y Londres se han movido en conjunto y se ha alcanzado el rango mínimo diario promedio de 5 días y son al menos las 10 y 30 de la mañana. Hora de Nueva York, se espera un retroceso del mínimo diario. De nuevo, tiene que ser entre las 10 y 30 de la mañana a.m. y la 1 de m, hora de Nueva York. Ahora, idealmente, el precio debería exceder el rango diario promedio de 5 días para este tipo de comercio. Entonces, es posible que realmente desee ver una expansión en el rango diario. Y buscamos un cambio de falla de 5 minutos en el mínimo y un bloque de orden alcista para ingresar arriesgando 10 quintos por debajo
del mínimo diario y apuntando al 20 a 30% del rango diario total en un retroceso más alto. Tenga en cuenta que este comercio puede ser muy difícil de ver en algunos días, ya que el rango puede y podría expandirse mucho más que el rango mínimo diario promedio. Idealmente, tome uno por uno los objetivos de riesgo ferroviario en función de una parada requerida en no más de 20 pips. Y aquí hay un ejemplo de eso. El precio de la operación cerrada de Londres alcanza un máximo en el período cerrado de Londres, hace un swing fallido para alcanzar el máximo del día y falla. Es una redistribución no renovar. El precio del préstamo en un período de tiempo cerrado se negocia a la baja hasta el 20% del rango diario para el objetivo S cerrado del préstamo, lo que hace que la gente se abra cuando el mercado es bajista. Podemos entrar en corto en el precio de apertura GMT0 o justo por encima de él y esperar una expansión de 15 a 20 pips más abajo a medida que se establece el rango asiático, ya que las sesiones pueden ser tradicionalmente muy estrechas. Y si bien esta operación ha demostrado ser rentable en el pasado, como las operaciones cerradas de Londres, estamos viendo los periodos de menor volatilidad de la formación del rango diario. Siempre apunte a 15 a 20 pips en esta sesión, ya que el rango puede ser limitado en base a que será la formación del rango asiático. Tome la salida completa de las vieiras a esta hora del día. No es óptimo esperar una segunda etapa en el precio. Evite la codicia aquí y si tiene la suerte de obtener 20 pips, esté contento y salga. Y aquí hay un ejemplo de la apertura de la sesión asiática y venta corta en la apertura de las 8 de la mañana p.m., hora de Nueva York, para una celda. Muy bien, hablemos del rango diario promedio. El rango diario promedio para ADR no tiene que completarse para el día solo porque tenemos el indicador en nuestro gráfico, porque lo ponemos a disposición para ver una superposición en la acción del precio. El precio no siempre se negociará a ese nivel y muchas veces caerá por debajo de él o lo superará enormemente. Así que es un rollo de pulgar general. Nuevamente, es el promedio, no el rango absoluto, ¿de acuerdo? Es el rango diario promedio. Por lo tanto, podría ser un poco menos, podría ser un poco más, pero nos da un rango al que podemos llegar donde podemos combinar matrices de DP en el marco de tiempo más bajo y hasta un gráfico de 6 minutos o 4 horas. Entonces, combinando estas cosas, combinándolas también con el rango de los operadores del Banco Central, con los pivotes, con las proyecciones del rango asiático y las desviaciones estándar. Al superponer todas estas cosas y usar los máximos y mínimos del rango diario promedio, ayudará a formular un objetivo probable para el día. Y hasta que ese objetivo se cumpla con la superposición o confluencia de todos los niveles de números que buscamos entre esos rangos, podemos ver cómo se forman las vieiras. Idealmente, obtendrá uno en Londres, obtendrá uno en Nueva York y cerrará uno en Londres. Tal vez no siempre, pero tal vez obtenga uno en Asia, no en cada par. Lo más probable es que veas algo de forma, como dije, diariamente en una de las carreras principales si las sigues todas. Ahora, se puede esperar que el rango diario promedio o ADR actúe como la mitad del rango diario promedio real en algunas condiciones. ¿Qué soy? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si tenemos un rango diario promedio de, digamos, 50 y el ADR pide 50 pips por día, si estamos en una condición en la que las tendencias a largo plazo están en marcha y ha comenzado una oscilación a mediano plazo, se trata de una oscilación de gran impulso. El rango diario es el doble del rango diario promedio, especialmente cuando el ADR es inferior a 60 pips. 60 pips es como un número que me gusta y es solo que a lo largo de los años lo he visto como un filtro o un amortiguador, por así decirlo. Si vemos 60 pips o menos y las condiciones son probables de que veamos un fuerte movimiento direccional hacia arriba o hacia abajo no hace un obviamente vamos a estar mirando el comercio en la dirección que usted está en lo más probable es que el flujo del orden institucional sea alcista o bajista.
Pero si esperamos rangos amplios y el rango diario promedio es de 50, es probable que veamos que el ADR se duplique. Y cuando una oscilación de precios a largo plazo se completa en un momento superior o una matriz de marco de tiempo más alta y debido a noticias de alto impacto, esto suele ser una capitulación. Eso significa que el movimiento ha estado ocurriendo por un tiempo, finalmente está alcanzando un objetivo a nivel diario o semanal. Y una vez que lo alcance, lo alcanzará en un día. Y muchas veces verá que va mucho más allá de lo que es su rango diario promedio. Los ADR no se llenan en la apertura de Nueva York, pero durante el cierre de Londres son ideales. La razón por la que afirmo esto es porque nos brinda una expansión potencial del rango que aún no se ha materializado en el día. Y nuevamente, ese es un proceso, tal vez al decir que no puede esperar que ADR siempre se llene, solo porque vemos que está buscando un pip de anuncio potencial o un rango de 100 pip para el día no significa que vaya a hacer eso número de pipas. Entonces, en mi opinión, si buscamos nuestro indicador para decirnos ADR, digamos, por ejemplo, que es 75 para el rango diario promedio de 5 días de ADR, lo que me gusta hacer es retroceder unos 15 pips porque incluso si voy a salir temprano, es posible que vea que se cumple el rango diario promedio, pero a veces no lo alcanzaré. Pero si salgo 15 pips antes del rango promedio diario alto o bajo, tengo muchas probabilidades de ser rentable y no tener que exigirme a mí mismo para estar en lo cierto. No se trata de tener razón, se trata de ser rentable. Así que hay un par de maneras en que puedes manejar eso. Puede quitar su posición completa 15 pips antes del rango diario promedio, más alto, más bajo, respectivo a la dirección del rango diario. Obviamente, buscará tomar ganancias en el rango diario promedio alto durante los días alcistas y en el rango diario promedio bajo en los días bajistas. Pero cualquiera que sea el rango diario promedio, quiero quitar la mayor parte de mi posición o escalarla unos 15 pips antes de ese número porque todos estarán ligeramente sesgados. Nadie tiene el número correcto, nadie tiene el absoluto, está bien. Así que habrá alguna variación entre todos los proveedores y corredores de datos. Entonces, si existe esa variedad entre los máximos y mínimos diarios que serán intradiarios y en los rangos diarios, el entendimiento es que, ya sabes, tenemos que construir un modelo que ayude a facilitar salidas eficientes. Y nuevamente, esta es una de esas cosas de las que HABLE con acento agudo, ya sabes, en la sesión en vivo de este día en particular de esta grabación, estaba discutiendo cómo mis esfuerzos en mi comercio han estado más alineados para salir con más eficiente y las salidas, no tanto las entradas. No me importan las entradas. Las entradas están bien. El problema que tengo como viejo comerciante de dinosaurios es que quiero que mis salidas sean más eficientes y quiero que sean, más precisas. Y he incorporado el modelo de 15 pips antes del ADR como mi salida tantas veces. Y si has visto algunas de mis operaciones, verás por qué ahora con esta explicación de por qué siempre salgo un poco antes y siempre es uniforme 15 pips antes de ADR. Ahora bien, si el ADR se completa en la apertura de Nueva York o antes, es probable que se exceda el rango diario promedio, especialmente si las noticias de alto impacto se publicarán después de la apertura de acciones. Eso significa que después de que el mercado de valores abra a las 9:30 de la mañana, si el ADR se llenó justo en la apertura de Nueva York o durante la sesión de Londres, es probable que haya noticias de gran impacto más tarde en la tarde o a las 10 en punto o a las 11. En punto, es probable que veamos que se exceda el rango diario promedio. Y no significa el doble, solo significa superado. Entonces, cuando miramos estas herramientas, nuevamente, no son un arma secreta, no son una bala de plata. No vas a ser un comerciante perfecto, ya sabes, comerciante X, ya sabes, señor voy a poder lograr todo ahora porque tengo este indicador en mi gráfico y verás que nuevamente es un cumplido. Todo lo demás en nuestra caja de herramientas. ¿Es esencial que veamos el rango diario promedio en nuestro gráfico? No. Y es por eso que pasé mucho tiempo haciendo esta tutoría, sin siquiera incluirla, pero debido a que ahora tenemos muchas más herramientas y mucha más perspectiva, pasamos de un marco de tiempo más alto a estos micromovimientos más pequeños dentro del, el rango diario.
Ahora podemos comenzar a desarrollar ideas sobre cómo estos pequeños movimientos de hoy se alinean con los movimientos más grandes. Y al usar herramientas que nos ayuden a determinar la expansión probable o la magnitud de cuán grande será ese rango diario, nos ayuda a enmarcar ideas sobre hacia dónde puede ir el mercado para los objetivos. Así que vamos a combinar tiempo y precio. Está bien. Entonces, en pocas palabras, el modelo de reventa que uso, esencialmente, las configuraciones son microconfiguraciones en los gráficos de 5 minutos que describimos en los gráficos de marcos de tiempo más altos. Entonces, todo lo que hemos visto suceder en explicación al otro lado de la frontera y todas las configuraciones en los meses anteriores de esta tutoría son aplicables al marco de tiempo más bajo, pero los elementos de la hora del día son esenciales para enmarcar las oscilaciones de precios intradía en cada rango diario. Ahora, los arreglos de PD de marco de tiempo más alto dibujarán el precio. Son el catalizador que hace que el precio se mueva. Por lo tanto, debe comprender dónde están en relación con el periodo de tiempo más alto y el intradía. Los conjuntos de PD de marco de tiempo más bajo proporcionarán los niveles de tiempo o precio para ingresar. Idealmente, usamos vieiras para completar periodos lentos o ingresar operaciones que pueden haber comenzado ya y la entrada de menor riesgo ha pasado hace mucho tiempo. Si dedica su tiempo a estudiar si el periodo de tiempo más alto se mueve hacia arriba o hacia abajo y espera un rango pequeño, hoy es la forma en que el mercado recompensará a sus pacientes y le proporcionará rangos diarios que se expanden y forman oscilaciones intradiarias claras, perfectas para el scalping. No todos vamos a inclinarnos por el scalping o el scalping intradía o, ya sabes, los movimientos de precios a corto plazo en un rango diario porque el rango diario es muy limitado. El rango puede ser pequeño. En los últimos meses, hemos visto rangos diarios que son muy pequeños en términos de qué tan alto es el máximo y qué tan bajo es el mínimo. Y dentro de ese rango hay consolidaciones aún más pequeñas y estrechas con las que hemos tenido que lidiar. Entonces, el hecho de que estemos en rangos más pequeños no equivale a, bueno, simplemente voy a arrancar el mercado. Tiene que haber alguna medida de volatilidad. Y lo que nos gustaría ver es que cuando el mercado comience a contraerse, sabemos que pronto habrá un día de gran variedad. Y cuando vemos que hay condiciones incorporadas en la acción del precio cuando esperamos una expansión, cuando esperamos al mismo tiempo que el mercado sea alcista y esperamos que el mercado reaccione ante noticias específicas durante el específico los días de negociación en los que estamos, ya sabes, buscando negociar los lunes, martes y miércoles siendo alta la probabilidad. Y las horas clave seleccionadas del día, las zonas de muerte Londres abiertas y Nueva York abiertas, no tanto el cierre de Londres ni la sesión de la gente. Si quiere estar aquí como una línea dura, puede cambiarlos, pero no obtendrá mucha volatilidad ni aprovechará su dinero. Puede reventar posiciones muy pequeñas a corto plazo en Londres y Nueva York. Ahora me preguntan mucho, ¿cómo se puede tomar una cuenta pequeña y cambiarla y construirla? Y mi consejo siempre ha sido, si puedes hacerlo, si puedes arrancar el cuero cabelludo, esa es una forma de hacerlo porque podrás obtener velocidad con tu dinero. Ahora, eso no significa que ingrese aquí y opere el 7% de su cuenta en estas operaciones. Simplemente significa que si usted aporta un 1%, puede obtener un 1% para esa sesión y préstamo. Si está intercambiando un par y realmente marcó, obtiene otro intercambio 1 por 1 en Nueva York y es 1%, gana otro porcentaje. Entonces puedes obtener el 2% en ese día. Entonces, si bien no es una cantidad terrible de dinero, está bien, y no se retirará con eso, si combina ese mismo elemento de negociación con su oportunidad, una muerte y tal vez negociación a corto plazo, operaciones de 1 o 2 días o swing negociar o combinar mega trades como enseñaremos en julio para intercambios de posición a largo plazo, estos ayudarán a complementarse entre sí. Y si tiene un margen que se usa para un disparo, una muerte, es posible que no tenga mucho libre. Así que puedes hacer vieiras intradiarias arriesgando un 0,5% o un 1%. Y luego puedes hacer otras cosas como cobertura en palabras. Si tiene una posición larga en eurodólares a 1 y está esperando cierto grado de retroceso normal, puede entrar y reventar, ¿de acuerdo? No el euro. Si estás en los Estados Unidos obviamente porque no puedes, pero puedes hacer scalping en la dirección opuesta, por ejemplo, como el cable, o puedes cambiar el retroceso a la baja en el euro dólar. Puede buscar operaciones como en el euro yen que vería debilidad.
Así que podría explorar ese par euro-yen y dar un poco de un porcentaje de retorno como esa posición más grande a la vez. Esa muerte puede experimentar una reducción normal que de otro modo no lo sacudiría, pero puede capitalizar ese retroceso negociando otro par que está estrechamente correlacionado con el euro-dólar y venderlo en corto y cuero cabelludo en Londres y Nueva York, mientras que es aplicable para ese retroceso para ver desarrollarse en el euro-dólar. Por lo tanto, puede usar el scalping como una herramienta para la cobertura. Puede hacerlo como un salvavidas por si pierde la oportunidad de ser un vendedor en el punto más alto del día. Puede ingresar a un gráfico de 5 minutos y buscar una brecha de valor razonable o volver a rastrearlo hacia arriba en un bloque de orden bajista si es bajista. Y luego vender en corto allí y luego montar el resto de la sesión de Londres y tal vez posicionarse para el resto del día. Solo está limitado por su comprensión y las contiendas del mercado en ese momento. Y con el tiempo verá ejemplos de cómo lo usamos, donde es aplicable. Y en su propio comercio, también aprende dónde es más probable que sea la mejor forma de operar, especialmente cuando lleguemos a agosto, cuando repasemos cómo desglosar el mercado por completo y en las 4 divisiones de cómo el mercado está entrando en modelos de acumulación y distribución. Este tipo de comercio puede crear una cuenta muy pequeña, puede hacerlo en poco tiempo, pero no es un comercio diario. El problema es que verá lo ágil que puede volverse en estos gráficos intradiarios, pero terminará alejándolo de los marcos de tiempo más grandes si lo permite. Y eso no es lo que he estado haciendo aquí. No quiero apartar la vista del marco de tiempo superior. Es por eso que pasamos tanto tiempo trabajando desde un marco de tiempo más alto hasta finalmente estos pequeños gráficos de 5 minutos. Si fuera tan importante, habríamos comenzado con el gráfico de 5 minutos. Pero si no tiene todas las cosas de las que hablamos desde septiembre, escalar no será la respuesta, sino un problema para usted. Así que con eso, les deseo buena suerte, buen comercio, y nuestra próxima lección nos da el resumen completo de lo que hago a diario desde el momento en que me levanto para prepararme para Londres, todo. Así que en realidad voy a pasar por todo el proceso en un vídeo donde todo lo que hago normalmente, de dónde obtengo la información, qué hago con esa información, qué estoy, sopesando, todo ese tipo de cosas, esa es mi rutina diaria para el scalping y el comercio intradiario. Y con eso, cerraremos las enseñanzas de este mes y pasaremos a junio, donde estamos repletos de operaciones con materias primas, acciones, índices y bonos. Así que hasta la próxima lección, mucha suerte y